Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy me gustaría comentar con todos ustedes cuáles han sido las mayores bajas salariales, si se quiere, de cara a la próxima temporada, porque realmente hay un montón de jugadores que han perdido un montón de dinero realmente en salarios de cara a lo que cobraban y lo que cobrarán a partir de ahora. Así que sin más dilación comencemos de una vez, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita y todo eso que ayuda un montón. Y empecemos, y el primero, creo yo que claramente todos más o menos lo tenemos visto, es Andre Drummond. Andre Drummond perdió un montón de dinero, mucha gente se sorprendió bastante, la verdad, con esta cuestión, porque Drummond era un jugador que tenía un salario altísimo, a decir verdad, tenía un salario estratosférico, ganaba unos 28,7 millones al año, la verdad es que era un montón y se antojaba bastante para el equipo de Detroit en su momento, y bueno, la verdad es que era un montón lo que ganaba, pero ha perdido bastante salario, la verdad, porque ha firmado con Filadelfia por el mínimo mínimo de veteranos. Son unos 2,4 millones que les corresponden a él ahora mismo, por lo que perdió un 91,65%. O sea, es un montón lo que ha perdido Andre Drummond en salario. Es una barbaridad, aunque está claro igualmente que era un salario el que él tenía que no lo merecía. Claramente estaba por encima, digamos, de lo que él podía rendir. Pero así todo, la verdad es que es un disparate, Yo igualmente pensé que iba a tener un salario un poquito mejor, de unos 6, 7, 8 millones quizás. La verdad es que no, muy lejos de eso. Se terminó conformando con el mínimo en un equipo en el que ni siquiera va a ser titular, como es Filadelfia. La verdad es que se complicó un poquito la situación por allí, pero bueno, veremos cómo le va. Si hace un buen año, ¿por qué no? Podría llegar a reencauzar su carrera y tener un buen contrato algún día otra vez, quién sabe. Número 2, tenemos por allí a Otto Porter, jugador actualmente en el equipo de Golden State Warriors. Otto Porter también, otro jugador que tenía un salario altísimo realmente, 28,4 millones. Otto Porter había firmado allí por hace algunos años, en aquellas subas de mínimos salariales bastante altos que hubo por allí. Y realmente tenía un contrato que, si bien Otto Porter uno puede llegar a verlo como un jugador que no va a ganar 28 millones claramente, pero que podría llegar a ganar unos 20 quizás, si estuviera sano. El problema de Otto Porter justamente ha sido que las lesiones no lo han dejado desarrollarse de la mejor manera. Otto Porter es un grandísimo 3D, es un defensor extraordinario, súper versátil, es buen tirador, sabe buscarse su tiro, buscarse la vida en ataque también, o sea, es un jugador súper completo. Pero la verdad, hay que decirlo todo, es un jugador que realmente las lesiones no lo han dejado desarrollarse de la mejor manera, no lo han dejado tener continuidad, siempre está allí en duda si podrá jugar, si no podrá jugar. Entonces, bueno, Golden State Warriors se hizo eco de esto, aprovechó la situación y se lo llevó por el mínimo también, muy poquito dinero, la verdad, es una ganga, Otto Porter. En este aspecto veremos qué pasa con él a lo largo de la temporada, pero si está sano es un fichaje de verdad increíble para el equipo de Warriors. Otro Otto Porter que pasó de ganar una millonada a ganar el mínimo, un 91,61% también perdió Otto Porter en este aspecto. En tercer lugar tenemos un Victor Oladipo, que la verdad es que la situación de Victor Oladipo es similar a la de Otto Porter si se quiere, pero más grave, porque lo de Oladipo ha sido más grave en materia de lesiones. Otto Porter ha tenido lesiones que no lo han dejado jugar de todo, pero siempre han sido lesiones, medio recuperables, lesiones más tranquilas, digamos, que no lo han dejado tener continuidad. La lesión que tuvo Oladipo fue una lesión grave, la verdad, y fuerte. Y es una lesión que te merma para toda tu carrera prácticamente. Obviamente Oladipo, uno no espera que vuelva a ser ese Oladipo que supo ser en Indiana en algún momento sobre todo. Pero bueno, si vuelve más o menos a reencauzar su juego, puede llegar a ser un jugador bastante interesante de cara a lo que se viene. Oladipo, que ganaba 21 millones la temporada pasada, también va a ganar el mínimo. Perdió un 88,62% de lo que ganaba, es un montón también realmente. Y bueno, veremos lo que hace con el Heat esta próxima temporada, como para ver si, como les digo, reencauza su carrera económica, si se quiere, y vuelve a tener algún contrato medio decente, cuanto menos, o sea, que no sea por el mínimo, que ya sería algo. Pero bueno, este es el año de Oladipo, él mismo lo ha dicho, él mismo se ha hecho eco de esto, sabe su situación, sabe dónde está ahora mismo parado y bueno, sabe que tiene que hacer una buena temporada como para volver a tener contratos de jerarquía, se podría decir. Así que bueno, ojalá que le vaya muy bien, la mejor de las suertes para él, por supuesto, porque después de una lesión tan fuerte como la que ha tenido, no se le puede
desear más que la mayor de las suertes posibles como para que pueda tener un buen reinicio de su carrera, digamos, después de estar parado tanto tiempo. Gorgui Dieng es otro que también en cierta medida ha perdido bastante. Es un jugador que, bueno, pasa un poco más desapercibido, hay que decirlo todo. Va a ganar 4 millones, no va a ganar el mínimo. Eso ya es algo diferente respecto a los jugadores anteriores. Va a ganar 4 millones. Gorgui Dieng, un jugador, la verdad, bastante versátil, bastante interesante a decir verdad. Otro de esos jugadores que han firmado contratos estratosféricos en su momento, en esas subas salariales que hubo por allí, y equipos que agarró con mucho espacio salarial y que no sabían qué hacer. Y bueno, como ustedes recordarán, Mozgov se llevó un contrato enorme, Luol Deng se llevó un contrato enorme, y bueno, otro de los que estuvo allí y se llevó también un contrato altísimo fue Gorgui Dieng. Dieng, bueno, pasa de ganar 17,5 millones a ganar 4 millones, como les digo, ni tan mal, digamos, dentro de todo. Por lo menos no se lleva el mínimo, así que bueno, una incorporación interesante para el equipo de Atlanta. Un interno bastante versátil, con tiro, con defensa, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, 4 millones es un buen salario para Dieng, a decir verdad. Perdió, eso sí, unos 13,5 millones respecto al año anterior, que obviamente no es poca cosa. Mike Conley, jugador que pasa también medio desapercibido, porque la verdad es que se llevó un buen salario Mike Conley, hay que decirlo todo. Va a ganar unos 21 millones la próxima temporada. Es bastante dinero, la verdad es que es bastante dinero 21 millones. Pero claro, ganaba 34 y medio el año pasado. Tenía un salario muy pero que muy alto, a decir verdad. Ha perdido un 40% prácticamente de su salario, 39,13 para ser más exactos. Pero es un jugador que, a decir verdad, ha sido importante para Utah. Lamentablemente no pudieron contar del todo con él en playoff porque lesiones lo mantuvieron muy al margen. Pero es un jugador que obviamente Utah tenía sí o sí que renovar. Y el contrato de Mike Conley no está tan mal. Dentro de todo es un contrato bastante decente, la verdad. Y bueno, para Utah, digamos, terminó siendo lo que tenían que hacer en ese momento indicado. Así que bueno, 21 millones para él y pierde, eso sí, unos 13,5 respecto a la temporada anterior. James Johnson, el siguiente en la lista. James Johnson de Brooklyn va a ganar unos 13,4 millones menos de lo que ganaba la temporada anterior. Es bastante también, la verdad, es bastante también. Pero también James Johnson, otro jugador que tenía un salario muy por encima de lo que podía llegar a dar él. Uno quizás no espera tampoco que James Johnson firme por el mínimo, pero es cierto que 16 millones como ganaba anteriormente es una barbaridad, es un disparate. Y ahora mismo, bueno, en Brooklyn cobrará obviamente el mínimo. Es un jugador que muchos creen que a Brooklyn le falta defensa. Bueno, James Johnson es un perro de presa completamente, o sea, le podés mandar a defender al mejor jugador rival y él lo va a dejar absolutamente todo en cancha para sacarlo de quicio y para sacarlo de contexto. Así que bueno, veremos cómo le va en esta próxima temporada, pero obviamente interesante contratación de James Johnson, que también un poquito lo mismo. Veremos si hace una buena temporada en Brooklyn, por qué no el año próximo podrá firmar algún que otro contrato un poquito mejor. Y Cody Zeller es otro que también, o sea, tenía un contrato bastante alto. Muchos de los contratos se firmaron, como les decía, por ahí en esas fechas. Y bueno, pasó de ganar 15,4 millones a ganar el mínimo también, 2,3 millones de dólares para él. Ha caído un 84% su salario. Bueno, importantísimo, obviamente, 13 millones de dólares menos de lo que ganaba. Un montón, veremos cómo lo hace en Portland. Zeller es un jugador que, bueno, es bastante versátil también en ataque. Jugador bastante inteligente en líneas generales. Así que, bueno, veremos cómo lo hace y cómo se acopla al equipo de Portland, pero bueno, es una baja muy significativa también en su salario. Y otro que tuvo una baja importantísima, la verdad, es Steven Adams. Steven Adams pasó de ganar 29,59 millones, que hay que decirlo todo igualmente, o sea, era un disparate, y ahora va a ganar 17 millones, que a mi gusto también la verdad es que es mucho por Steven Adams, porque la verdad es que Steven Adams es un jugador que no está mal, pero medio se ha quedado un poquito en el tiempo realmente. Es de esos pivots muy posicionales, muy de abajo del aro, defensivamente muy correcto obviamente, pero que no tiene tiro, que no tiene, qué sé yo, tampoco una cantidad de asistencias que lo haga, digamos, ser ese jugador que puede llegar a ser importante también en ese aspecto, o ganarse al menos un muy buen salario. En defensa es bueno, pero tampoco es Gobert, pongamos por caso, o sea, es un jugador que sigue ganando mucho, pero bueno, ha perdido también respecto al año pasado. Aunque reitero, o sea, tenía un salario estratosférico. Claramente Steven Adams, 29,6 millones como ganaba el año pasado, es un disparate. Va a ganar 17, ha perdido un 42,31% de su salario, unos 12,5 millones. El siguiente a la lista es Iguodala.
Iguodala realmente tendría un contrato aún bastante amplio, tenía un contrato de 15 millones y ahora va a ganar el mínimo de veterano, ha perdido unos 12,35 millones respecto al año anterior, es un 82% de su salario, es un montón. La verdad es que Warriors en la agencia libre hizo varios fichajes de este estilo, de jugadores que tenían, bueno, contratos importantes y que, bueno, los ha logrado convencer. Hizo una buena agencia libre en general. Warriors los ha logrado convencer, digamos, de que, bueno, firmar con Warriors era una muy buena opción. Iguodala y Otto Porter son dos de los jugadores que están por allí y después va a haber otro, ustedes ya lo van a ver. Chris Paul, otro jugador que también perdió, entre comillas, bastante dinero, aunque, bueno, firmó un contrato por más años, es cierto. Pero bueno, unos 10,5 millones menos ganará Chris Paul de lo que ganaba el año pasado, que también, o sea, tenía un salario estratosférico, 41,35 millones, ganaba el año pasado arriba de 40 millones, y este año ganará 30,8, un 25% menos. En porcentaje tampoco es tanto, es de los menos que hemos visto hasta ahora, pero bueno, esos 10,5 millones obviamente importantísimos, así que bueno, veremos cómo le va a Chris Paul de cara a lo que se viene. Chris Paul ha ido callando bocas realmente a lo largo de su carrera en los últimos años, así que bueno, veremos si sigue por este mismo camino. Trevor Ariza es otro, caso similar al de Iguodala, al de algunos otros por allí, va a ganar el mínimo también. 12,8 millones ganaba la temporada pasada. Esta próxima temporada va a ganar 2,6. Ha bajado un 80% prácticamente su salario. Un salario muy bajito para una Ariza que, bueno, ya vio la hora de volver a Los Ángeles, de volver a la ciudad, digamos, donde quería estar, donde quería vivir. Así que, bueno, importante también y muy buen fichaje, obviamente, para el equipo de Lakers. Un veterano súper aguerrido, grandísimo defensor, que ya sabe lo que es pelear cosas importantes e incluso ganar anillos. Así que, bueno, interesante adquisición para el equipo, por supuesto, de Los Ángeles Lakers. Y Tony Snell, porque Portland es otro que realmente se ha hecho con algunos jugadores por allí que pueden llegar a ser interesantes también. Ha perdido unos 9,78 millones, es un 80% de lo que ganaba, digamos. Ganaba 12,178 millones y va a ganar 2,389, 2,4 millones, el mínimo también para él. Un jugador que yo creo que ha pasado muy desapercibido, pero que puede venirle bastante bien a Portland. La verdad es que tanto Larry Nance como Tony Snell son dos fichajes un poco infravalorados. Está claro que uno esperaba más de Portland. La verdad hay que decirlo todo, uno esperaba mucho más de Portland en la agencia libre, está clarísimo. Pero creo que son dos fichajes que le pueden venir bastante bien al equipo de Portland. Sobre todo Tony Snell es un muy buen 3D, es un muy buen tirador obviamente. Y es un defensor también súper versátil y pero que muy bueno. Así que yo creo que, bueno, podría llegar a tener momentos de mucha importancia. Veremos cómo se arma el equipo al fin y al cabo. Pero es un buen fichaje, la verdad, para el equipo de Blazers. Y Dennis Schroeder, uno de los más destacados en esta lista también, uno de los más mencionados. Cuando se habla de contrato y de esta agencia libre de la NBA, Schroeder siempre está. Porque lo de Schroeder realmente uno, bueno, lo toma algunos con humor, lo toman algunos otros que no entienden bien la situación. Bueno, da para un montón. La verdad es que de Schroeder no se habla solamente de lo que ha perdido. Ha perdido igualmente unos 9,6 millones. O sea, va a ganar 9,6 millones menos de lo que ganaba el año pasado. De esto se habla poco porque en general de lo que se habla más obviamente es de lo que pudo haber ganado, porque se dice que Schroeder rechazó un contrato de 84 millones por 4 años, lo que sería unos 21 millones al año en promedio. Así que en este caso serían unos 6 millones más incluso todavía. Pero bueno, así y todo, Schroeder perdió 9,6 millones respecto a lo que ganaba el año anterior. Y esto obviamente es muy importante. Es un 62% de su salario. Pero bueno, veremos qué hace Schroeder. Schroeder está también en una temporada que será muy bisagra en su carrera. Si hace una buena temporada, claramente Schroeder puede volver a ganarse un contrato similar, un contrato de 80 millones por 4 años. Yo creo que es muy factible. O quizás no sean 80, pero pueden ser 60 o quizás 70 incluso. Puede llegar a tenerlo, no tengo duda. Pero si hace una buena temporada y se llega a estancar o algo así, puede ser un mal momento en su carrera, la verdad, porque eso sabemos que suele ir a partir de ahí medio mal. Entonces veremos qué pasa con Schroeder. Es un jugador realmente interesante para Boston y que puede dar un muy buen rendimiento, en el equipo de los Celtics. El siguiente en la lista es Justise Winslow. Winslow tenía también un contrato interesante.
La verdad es que, bueno, Miami le había dado un buen contrato en su momento y ese contrato se ha convertido en un contrato de 3,9 millones. No es por el mínimo que firma Winslow, la verdad es que es interesante esto también, pero sí es cierto que pasó de ganar 13 millones al año a ganar 3,9. O sea, es una baja de un 70% prácticamente, pierde 9 millones respecto al año anterior. Winslow, la verdad es que es otro jugador que no ha tenido los mejores años de su carrera por las lesiones, que lo han mermado un montón, a decir verdad, pero es un jugador que puede reencauzar su carrera también y que puede hacer cositas por allí importantes. Así que bueno, veremos cómo le va a Winslow Clippers, si puede reencaminar la carrera nuevamente y volver a tener contratos de jerarquía como lo supo tener en su momento. Rudy Gay, muy buen fichaje del equipo de Utah Jazz, es otro jugador que obviamente también está por allí. Rudy Gay, otro que se llevó un contrato de 5,89 millones, como el de Dennis Schroeder, justamente es la mid-level exception de nivel más bajo, digamos. Es un contrato interesante para Rudy Gay igualmente, pero claro, muy por debajo de lo que ganaba él, unos 8,6 millones menos, porque pasó de ganar 14,5 millones a ganar, como les decía, 5,9. Es una baja interesante e importante de unos 60% más o menos de lo que ganaba anteriormente. Así que bueno, también Rudy Gay, muy buen fichaje del equipo de Utah Jazz, pero que ve cortado su salario en gran manera también, a decir verdad. Y otro es Rodney Hood. Rodney Hood también, la verdad es que tenía un contrato interesante. Un Rodney Hood que también es otro caso de que las lesiones, la verdad es que no lo han dejado ser todo lo que pudo ser. Rodney Hood pasó de ganar 10 millones al año y poquito, digamos, a ganar el mínimo, que en su caso son 2,23 millones al año, 2,24. Un 77% de rebaja, una rebaja importante, la verdad también, una rebaja muy grande. Veremos también, es otro caso que si, bueno, hace una buena temporada puede llegar a tener otro salario muy pero que muy bueno llegado el caso, pero que lamentablemente al no estar en cancha es muy complicado, pero es una muy buena incorporación la verdad para el equipo de Milwaukee. Se lo llevan por el mínimo y es una muy buena apuesta, hay que decirlo todo, realmente está muy bien, me parece muy correcta esta firma para el equipo de los Bucks. Y Rodney Hood, por supuesto que ojalá tenga una buena campaña y la mejor de las suertes también para él después de lesiones tan feas como las que ha tenido. Así que bueno, lo mejor para él, por supuesto. Corey Joseph, otro que también tiene una caída de su salario bastante grande. Pasó de ganar 12,6 millones a ganar 4,9. No es el mínimo, por lo menos no es el mínimo también. Otro caso en el que realmente se lleva un contrato por encima allí del mínimo, 4,9 millones para él, pero pierde igualmente 7,69 millones. Es bastante dinero también, pero bueno, por lo menos como les digo, no se llevó el mínimo, no estuvo tan mal dentro de todo. Patty Mills, otro muy buen fichaje, otra muy buena incorporación. Patty Mills ganaba 13,5 millones al año y va a ganar 5,9, caso similar al de Rudy Gay, caso similar al de Dennis Schroeder, va a ganar el mínimo. La verdad es que se parece más a lo de Rudy Gay, por la edad sobre todo, pero es una, obviamente, extraordinaria incorporación para el equipo de Brooklyn. Es muy buen fichaje, muy buen fichaje. Pierde, eso sí, un 56% de su salario anterior, pero realmente se lleva un buen salario dentro de todo y obviamente está en un muy buen equipo, por supuesto. Así que bueno, es un buen fichaje también para él, que pierde bastante, pero tampoco que pierde tantísimo, digamos. Dentro de todo, dentro de lo posible, digamos, ni tan mal para Patty Mills, aunque bueno, obviamente es una baja bastante importante. Y George Hill es otro que tenía un buen salario también y que de ahora en más va a cobrar un poquito menos, unos 4 millones para él le pagará el equipo de Milwaukee, que bueno, lo vuelve a traer al equipo, donde realmente anduvo muy bien. George Hill funcionó muy bien en Milwaukee cuando estuvo por allí, es un jugador que realmente ahora va a tener un rol mucho más secundario que el que tenía en su momento, porque ya creo que no va a ser titular y tampoco va a tener tantos minutos como tenía, pero es una incorporación interesantísima, a decir verdad. Pasó de ganar 9,59 millones a ganar 4 millones, bueno, ni tan mal, va a perder eso sí, unos 5,5 millones, que es como un 60% prácticamente de lo que ganaba, pero bueno, por lo menos digamos se lleva también un contrato bastante decente, sobre todo para lo que ha rendido George Hill en este último par de temporadas. Y Danny Green es otro jugador que también va a perder bastante respecto a lo que ganaba anteriormente, 5,36 millones.
pasa de 15,3 millones a 10 millones. Igualmente, a ver, Danny Green se lleva un muy buen contrato. 10 millones para Danny Green está muy pero que muy bien. Danny Green lo peleó un montón ese contrato. No quería, digamos, dejar pasar dinero dentro de lo posible. Y la verdad es que se lleva un buen contrato en este aspecto dentro de todo. Más allá de la baja, que representa como un 35% de lo que ganaba, la verdad es que es un buen contrato para Danny Green. Y hablando de el equipo de Warriors, que les dije que había algún otro más por allí, Bjelica es otro que también está por allí en la vuelta. Bjelica pasó de ganar 7,150 millones a ganar 2 millones. Pierde, eso sí, 5 millones más o menos, un poquitito más de 5 millones, lo que representa como un 70%. En el porcentaje la verdad es que perdió bastante, pero bueno, es otro muy buen fichaje del equipo Golden State, que por el mínimo se lleva a un extraordinario jugador que le puede rendir también muy bien, con una baja de salario importante, pero realmente puede ser un jugador interesante para el equipo de Warriors. Ellos han sido muy pero que muy, digamos, han sabido convencer, se podría decir, a agentes libres de fichar con el equipo de Warriors en general. Así que bueno, un plus que quería mencionar también por aquí, porque Bjelica es otro jugador que ha caído en su salario, pero que realmente, bueno, se lleva al equipo de Warriors y que puede ser importante por allí también. Así que bueno, hasta aquí el video, digamos, de mayores bajas salariales de cara a la próxima temporada. Si les gustó, obviamente se agradece like, suscripción, campanita, todo eso que ustedes saben que ayuda de verdad un montón. Muchísimas gracias, por supuesto, también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.